malos. Dios había pedido ¿qué cosa? Dios había pedido el sacrificio de un animal y Caín a sabiendas desobedece lo que Dios ha revelado y viene y adora a Dios, no como Dios ha mandado, sino como él ¿qué? Como él quiso. Ahora quiero que noten un par de detalles muy interesantes en Génesis 4 y el versículo 4. Génesis 4 y el versículo 4. Leamos el 3 para el contexto. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ahora escuchen esto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o como dicen algunas versiones, trajo también su grasa. Ahora, ¿por qué es importante eso? Trajo los primogénitos y ofreció la grasa. ¿Cómo sabía Abel que debía ofrecer los primogénitos y que debía quemar la grasa en el altar si Dios no se lo reveló? ¿Saben ustedes que más adelante en el sistema de sacrificio de Israel, Dios mandó a traer los primogénitos y mandó a quemar la grasa en el altar? Es decir, Abel sabía, Dios había mandado que era lo que había que traer. Si ustedes quieren textos para eso, Levítico 27:26 en el sistema de sacrificios dice que Israel tenía que traer los primogénitos para sacrificar. Y en Levítico 4:26 dice que se tenía que presentar para consumir la grasa delante de Jehová. Y además de eso, en Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 22, dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay remisión de pecados. 3 problemas entonces que tenía Caín. Número 1, Caín rechazó a Jesús, porque rechazó ofrecer el sacrificio. En segundo lugar, desobedeció el mandato explícito de Dios. Y en tercer lugar, adoró a Dios, pero le adoró no como Dios mandó, sino como él quiso. ¿Están captando algo interesante? Ahora yo quiero preguntarles, tanto Caín como Abel profesaron seguir a Dios. ¿Eran religiosos los dos? Claro que sí. La Biblia dice que eran hermanos. Es decir, esta era una batalla entre hermanos, que es muy importante. Yo pregunto, ¿los dos eran religiosos? ¿Cómo no? ¿Los dos levantaron un altar? Claro que sí. ¿Los dos trajeron una ofrenda? ¿Los dos profesaban ser religiosos y adorar a Jehová? ¿Cómo no? ¿Dónde radicaba la diferencia entre Caín y Abel? Muy sencillo. Abel obedeció el mandato de Dios y adoró como Dios dijo. Dios dijo, trae un animal, y Abel trajo el animal. Pero Caín desobedeció el mandato explícito de Dios y adoró a Dios no como Dios mandó, sino como él quería. ¿Será posible que en los últimos días esas van a ser las características que van a distinguir a los dos grupos en el planeta Tierra? ¿Será que al final de la historia va a haber también dos grupos de personas religiosas que profesan adorar a Jehová, que son hermanos, pero que un grupo obedece a Dios y adora a Dios como Dios mandó, mientras que el otro grupo desobedece el mandato explícito de Dios y adora a Dios como quiere? Más adelante en el tema vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, note lo que dice el capítulo 4 nuevamente y el versículo 4, la última parte. Dice en la última parte del versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ¿cómo fue que Dios demostró que él aceptaba la ofrenda de Abel? El texto no lo dice. Pero si miramos el resto de la Biblia, sabemos cómo fue que Dios mostró. Algunos eruditos, lo que pasa es que no estudian con cuidado la Biblia, dicen que la forma como se supo es porque el humo del sacrificio de Abel se fue para arriba, mientras que el humo del sacrificio de Caín se fue para abajo. Qué interesante especulación. Pero el resto de la Biblia nos dice cómo sucedió. Cuando Dios aceptaba un sacrificio, llovía fuego del cielo para consumir
el sacrificio sobre el altar. Les doy las referencias. Levítico 9:24. Cuando se inauguró el tabernáculo en el desierto, se colocaron sacrificios sobre el altar, descendió fuego y consumió los animales que estaban sobre el altar. Segunda de Crónicas 7:1. Cuando Salomón inauguró el templo, puso también sobre el altar sacrificios, y llovió fuego del cielo y consumió los sacrificios. En Primera de Crónicas 21:26, David invocó el nombre de Jehová. Habiendo sacrificado el animal, cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y ustedes saben que en los días de Elías sacrificó varios animales, los colocó sobre el altar. Primera de Reyes 18, 37 y 38. Y dice que Dios aceptó el sacrificio, lloviendo, ¿qué cosa? Fuego del cielo para consumir el sacrificio. Es decir, Dios sobre el sacrificio del obediente mandó fuego que consumió el sacrificio. Y el sacrificio de Caín, ni una chispa. Y claro, la Biblia nos dice que hubo una reacción de parte del desobediente y el falso adorador. El que profesaba seguir a Jehová, a Jesús, pero el que en realidad lo estaba rechazando por sus acciones. Note lo que dice Génesis 4 y el versículo 5. Génesis 4 y el versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ahora escuchen. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, puso la cara larga, por usar una expresión que conocemos muy bien. Estaba furioso. Estaba furioso con su hermano y estaba furioso ¿con quién? Estaba furioso con Dios porque no había recibido la bendición de Dios. ¿Será posible que en los últimos días los hijos de Dios van a ser bendecidos, su pan va a ser seguro, su agua va a estar segura, mientras que los que rechazan la verdadera adoración y quebrantan los mandamientos de Dios van a estar padeciendo hambre y sed? ¿Y eso va a ensañar a esa gente contra Dios y contra el remanente final? Obviamente que sí. Así que se enfurece. Y luego Dios trata de razonar con Caín, como trata de razonar con aquellos hoy que adoran a Dios como les conviene, que desobedecen a Dios, revelándoles la verdad y tratando de decirles, miren, si ustedes sencillamente hacen lo que yo digo, no va a haber problemas. Voy a bendecir el sacrificio de ustedes también. Noten Génesis el capítulo 4 y el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En realidad lo que está diciendo es que el pecado tiene ganas de entrar para enseñorearse de ti. Pero tú debes dominar el pecado haciendo el bien. Pero Dios, al razonar con Caín, no pudo persuadirlo ni convencerlo. Caín no estaba arrepentido. Se volvió altanero contra Dios. Y dice que Caín hizo algo terrible. Se desquitó con Dios matando a su hermano. Noten Génesis el capítulo 4 y el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Es decir, Caín y Abel ahora hablan. Me imagino que Abel le habrá dicho a su hermano, mira, si tú ofreces el sacrificio que Dios mandó, Dios te va a bendecir a ti también. Si tú adoras a Dios como Dios ha mandado, todo te va a ir bien. Y Caín dice, ¿quién eres tú para enseñarme a mí? Si yo soy tu hermano mayor, tú tienes que escuchar en lo que yo digo. Yo no tengo que escucharte a ti. Y dice ahí en Génesis el capítulo 4 y el versículo 8 que algo terrible sucedió. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y le mató. Un hermano matando al otro hermano. El obediente que adoraba a Dios como Dios mandó, siendo muerto por el desobediente que adoró a Dios
como él quiso. Están viendo que el punto de contención aquí es ¿qué cosa? Es adoración. Es la obediencia o desobediencia a los mandamientos de Dios. Nada tiene que ver con el petróleo del Medio Oriente. Nada tiene que ver con árabes contra judíos. Yo pregunto, ¿hay árabes buenos y malos? ¿Y hay judíos malos y buenos también? Entonces, si usted dice que la guerra final es entre árabes y judíos, usted está diciendo que es una guerra de buenos y malos contra buenos y malos. La Biblia indica que la primera batalla fue una batalla entre dos diferentes caracteres. Uno obediente que adoró como Dios mandó y el otro desobediente que adoró como él quiso, no como Dios mandó. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la batalla tenía que ver con obediencia y desobediencia. Y escuchen bien, es interesante que 7 veces ahí en Génesis 4 se usa la palabra hermano para describir la relación entre Caín y Abel. Note lo que dice en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 9 y 10. 4, 9 y 10. Dice allí, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Altanero, ¿verdad? No estaba arrepentido de haber matado a su hermano. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Ahora escuchen bien. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí ¿desde dónde? Clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo pregunto, ¿se había cometido una gran injusticia? ¿Quién era el bueno aquí? ¿Caín era el bueno o Abel era el bueno? Abel era el bueno. Y sin embargo, el bueno muere y el malo vive. ¿Era necesario rectificar esta situación? Claro que sí. ¿Era necesario que se le hiciera justicia? Sí, lo que está diciendo esto es que la sangre de Abel estaba clamando a Dios para que se le hiciera ¿qué cosa? Para que se le hiciera justicia. Porque si había cometido una gran injusticia, el obediente y verdadero adorador fue matado por el desobediente y el falso adorador. Pregunto, ¿será que eso se va a repetir al final de la historia otra vez? Oh, claro que sí. Ahora, note lo que dice Génesis, el capítulo 4 y el versículo 11. Génesis 4 y el versículo 11. Dios le dice a Caín, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y luego el versículo 15 nos dice que Dios hace algo especial con Caín. Dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Qué recibió Caín, el desobediente y el que practicó falsa adoración? Recibió una ¿qué? Recibió una marca. ¿Será posible que en los días finales los desobedientes van a recibir una marca? Oh, ustedes saben que sí, en el libro de Apocalipsis se encuentra. Ahora escuchen bien. Vamos a hacer la aplicación de esta historia. Esta historia es la primera batalla de Armagedón. La única diferencia entre el principio y el fin es que al principio la batalla era entre 2 individuos. Mientras que al final de la historia va a ser entre 2 grupos de alcance mundial. Un grupo tendrá el carácter de Abel y el otro grupo tendrá el carácter de ¿quién? De Caín. Un grupo adorará a Dios como Dios mandó, un grupo adorará a Dios como Dios ha mandado, el otro grupo va a desobedecer los mandatos explícitos de Dios y va a adorar a Dios no como Dios mandó, sino como ellos quieren. Esos son los 2 grupos. Es decir, el grupo obediente son los que están cubiertos
con el manto, mientras que los que están